Si le has dado clic a este video es porque no has estudiado para el examen de mañana. Déjame adivinar. Tu examen es de psicología, siempre viene tranca y ya no sabes qué hacer. Y además eres estudiante de la Universidad del Santa y de la poderosísima carrera de Derecho como nosotras. Te faltan pocos días y aún no sabes o no repasas la teoría del desarrollo psicosexual de Freud. No te preocupes, cálmate. Trae un poquito de agua de azar, siéntate y escúchanos. Existe la idea generalizada de que la sexualidad se manifiesta exclusivamente en la pubertad o en el inicio de la vida adulta. Sin embargo, el padre del psicoanálisis Freud plantea que la sexualidad aparece desde el nacimiento y que durante las sucesivas etapas de la infancia, es decir, la niñez, la pubertad, la juventud, la adultez hasta la muerte, diferentes zonas erógenas como la boca, los genitales, proporcionan placer al individuo. ¿Y por qué ocurre ello? Porque estas zonas erógenas están dotadas de la libido. Para comprender qué es la libido se debe precisar el significado de pulsión. Pulsión es la energía procedente de las zonas erógenas. En tal sentido, la libido es la energía de las pulsiones de esas zonas erógenas orientadas al placer que dirige toda forma de conducta. Pero esa energía no es estática, es una energía dinámica. Y la libido presenta esta energía dinámica desde una perspectiva cuantitativa. En tal sentido, la libido es la intensidad de la energía dinámica que dirige toda forma de conducta. Todos sentimos esa energía dinámica. Y dentro del lenguaje coloquial, la libido se expresa como un deseo o como un afán. Dentro del desarrollo de la teoría psicosexual es importante definir algunos términos. La fijación consiste en que la libido se puede dirigir con fuerza a personas, objetos e imágenes. Esta proyección de la libido puede provocar la fijación, que consiste en la dependencia emocional que se genera hacia un objeto. Además, influirá en el que el sujeto tenga problemas, además para establecer sus vínculos emocionales. Por su parte, las vías de sublimación se definen como el proceso mediante el cual se toma y se reorienta la energía o las actitudes libidinales sobre objetos o actividades en las cuales sean vistas socialmente aceptables. En un caso de ello es, por ejemplo, cuando en las relaciones de amistad los impulsos eróticos en primera instancia son inhibidos. ¿Por qué? Porque ya se produce una desexualización y ya no se ve el impulso del líbido, sino esto se traduce en sentimientos de cariño y afecto. Ahora vamos a hablar sobre las etapas. Como primera etapa encontramos la etapa oral. Esta va a abarcar desde los 0 a 18 meses en el bebé. Por tanto, en esta vamos a encontrar dos fases muy importantes. La primera fase tiene que ver cuando el bebé está en sus primeros meses de vida. Como sabemos, el bebé pasa mayor parte de su tiempo durmiendo. Entonces, en los pequeños periodos que las pasa despierto, va a tener la necesidad de llamar la atención de la madre, debido a que va a tener una excitación en la cavidad bucal y en sus labios. Es por ello que su madre va a satisfacer esta necesidad a través de la alimentación, de la cual va a utilizar la lactancia para así nutrir al bebé y satisfacer esta fase sexual. Además, cuando el bebé empieza a tomar su propia autonomía, empieza a desarrollarla, ya el bebé no solamente satisface esta fase con la alimentación, sino también coge objetos, los empieza a lamer o a chupar. Luego vamos a encontrar la segunda fase, es cuando el bebé ya empieza a desarrollarse. Es decir, el bebé ya empieza a sacar unos pequeños dientecillos. Es por esa razón que va a tener placer en morder cosas que sean consistentes y duras. Por tanto, va a satisfacer sus necesidades a través del morder y tragar. Por ello, los padres deben tener mucho más cuidado con qué objetos están estimulando a los bebés, porque estos pueden dañarlos y los pueden en un futuro tener consecuencias tanto positivas o negativas. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias. Encontramos dos, les puede causar un desarrollo saludable o un desarrollo no saludable, debido a si se da una adecuada o no estimulación. En el primero, se da un desarrollo saludable solo si el niño es tratado de la manera adecuada. Por ello, va a ser mucho más amigable, va a presentar vínculos de amistades mucho más fuertes, va a ser independiente, autónomo, más extrovertido e incluso va a querer aprender nuevas cosas. Pero es todo lo contrario en el desarrollo no saludable.
Esto va a repercutir también en la adultez, debido a que estas personas no han vivido su etapa tal y como era. Por ello, en la juventud y adultez pueden seguir mordiendo cosas, lamiéndolas, etc. Hasta incluso nos dice Freud que estos pueden ser futuros fumadores, bebedores, consumir alimentos sin exceso, llegar así a una obesidad, morderse las uñas, toda cosa que pueda satisfacer la necesidad de que tiene su excitación en la fase bucal. La segunda etapa del desarrollo psicosexual es la etapa anal, y esta presenta las siguientes características. Primero que nada, se da aproximadamente desde los 18 meses hasta los 3 años y medio de edad. Su zona erógena está en el control de las esfínteres, esto quiere decir que se da por el hecho de miccionar y defecar. En este periodo, el niño también aprende a ir al baño por sí mismo. Obviamente esto depende de la estimulación y la influencia de los padres. Se centra en el autoerotismo, esto quiere decir que el niño obtiene placer por sí solo en su propio cuerpo y no necesita de un instrumento exterior para causar aquel placer. La forma en cómo los padres habitúan al niño a ir al baño influye en su posterior desarrollo personal, pues como lo afirma Freud, muchas veces se presenta de que una persona en sus etapas posteriores presenta o puede ser tacaño o también reprimido, pues esto muchas veces se debe también a que no se ha cumplido correctamente con esta etapa anal o no se le orienta de manera adecuada al niño a cumplir con esta etapa. Como siguiente punto tenemos de que provoca experiencias en el niño, tanto como satisfacción y también ansiedad. La satisfacción proviene de cumplir los deseos de sus padres, tanto como avisar y controlar, mientras que la ansiedad también proviene de la vergüenza y la desaprobación de los demás al momento de hacerse sus pantalones, como muchas veces suele llamarse. Y como último punto tenemos que lo ideal es que los padres animen a sus hijos a ir al baño con regularidad y elogiarlos por ellos, ya que esta es la manera adecuada de cómo incentivar y estimular a un niño a cumplir con esta etapa, y asimismo no repercutir en su desarrollo social y en la forma en cómo relacionarse con los demás en sus etapas posteriores. Dentro del desarrollo de la etapa fálica, que va desde los 3 a los 6 años, tenemos algunas características importantes. En primer lugar, la libido se desplaza a los genitales, es decir, hacia el pene y hacia la vagina. Y la manipulación de estos se vuelve placentera tanto en el niño como en la niña. Asimismo, es importante recalcar que la estructura genital es similar a los que van a desarrollar en la edad adulta. Dentro de esta etapa también se dan dos complejos importantes. Uno de ellos es el complejo de Edipo. Este es un proceso clave, según la teoría de Freud, pues al alcanzar su máxima expresión, el niño podrá desarrollar de manera adecuada su comportamiento moral. En este complejo hay un marcado afecto hacia la madre y una rivalidad hacia el padre, es decir, se da una ambivalencia. Y las tendencias genitales lo impulsan a buscar un objeto libidinal, en este caso la madre, quien le brinda la protección necesaria. En el caso de las niñas se da el complejo de Electra. El complejo de la niña como primer objeto o como primer objeto de afecto es el padre. En este caso se desarrolla un encariñamiento especial por el progenitor del sexo opuesto. Y también esto se manifiesta a través del lenguaje, el comportamiento y los sueños. Es importante recalcar que el adecuado desarrollo de esta etapa va a influir mucho en la estructura de la personalidad y la orientación del niño y de la niña. La siguiente etapa es la etapa de latencia. Esta etapa se da desde los 6 años hasta la aparición de la pubertad, es decir, alrededor de los 11 a 12 años de edad. La etapa de latencia comienza cuando los niños entran a la escuela y es aquí donde se congelan sus intereses sexuales, debido a que se preocupan más por las relaciones entre sus iguales y los juegos grupales que se podrían desarrollar con ellos. También el desarrollo del ego y del superego contribuyen en este periodo de latencia, es decir, que los deseos no son atendidos por el yo y son frenados por la conciencia moral del niño. Finalmente, la energía sexual no es que haya desaparecido, sino que esta energía sí está presente, pero esta energía se dirige a otras áreas, tales como el desarrollo de las actividades intelectuales y las interacciones sociales. Es decir, que aquí los niños, como están en la escuela, buscan aprender más, quieren conocer nuevos juegos, desarrollar mejor sus habilidades, conocer nuevos amigos, relacionarse con ellos, etc. La etapa genital aparece con la pubertad, 11 a 12 años y se prolonga en adelante. Está muy vinculada con los cambios físicos que ocurren durante la adolescencia. En esta etapa, la zona erógena son los genitales, pero diferente a la fase fálica, aquí ya se han desarrollado las competencias necesarias para expresar la sexualidad a través de vínculos de unión de carácter más abstracto y simbólico que tienen que ver más con el apego con otras personas. De igual manera, en esta etapa nace la sexualidad adulta.
Pero para entender esto se debe precisar las dos fases que abarca la etapa genital, es decir, la organización genital infantil y la organización genital propiamente dicha. La organización genital infantil abarca la sexualidad infantil, que hace referencia a cómo descubren niños y niñas su pertenencia a determinado sexo, cómo adquieren características, conductas y comportamientos que son distintivos de cada sexo, y además de cómo reaccionan ante las sensaciones de placer que brotan de su cuerpo. Pero en este punto nos vamos a enfocar más en el segundo tiempo de la etapa genital, específicamente en la sexualidad del adolescente, la cual incluye también la identidad sexual del individuo. La identidad sexual se refiere a la diferenciación y ubicación sexual que cada uno de nosotros hace según seamos hombre o mujer. Durante la adolescencia se configuran sentimientos que él y la joven tienen en relación con el sexo al que pertenece. Se van a ensayar una serie de conductas, tanto hacia el mismo sexo como hacia el sexo opuesto. A partir de eso también van a aparecer interés por el sexo opuesto, pues se va a restablecer impulsos sexuales y agresivos. Por eso mismo también el deseo relacionado con lo sexual no va a poder ser reprimido con la misma eficacia que antes. La siguiente conclusión, que la teoría psicosexual de Freud es muy importante, ya que en primer lugar nos ayuda a comprender que la infancia es una etapa que marca la personalidad y el comportamiento de toda persona cuando ésta va a ser adulta. Y es por ello que decimos que la infancia es una etapa muy importante y sobre todo muy delicada, ya que aquí los niños empiezan a ser autónomos, empiezan a descubrir cosas nuevas, y es por ello que nosotros como adultos debemos estar cuidando de ellos para que así tengan un bienestar físico, psicológico y social. Como segunda importancia es que va a permitir un mejor desarrollo en el ámbito social, debido a que va a crear mejores capacidades de obtener y tomar. Esto nos quiere dar a entender que se va a crear mejores vínculos sociales, sabe la persona en qué momento aferrarse y en qué momento dejar soltar, porque va a crear así su propia autonomía y un mejor desarrollo para su independencia. A la vez, va a reconocer su identidad sexual, va a saber reconocerse, va a saber evaluarse, de lo cual es muy importante para tener la percepción de uno mismo.